El nuevo es un mocoso, no tiene ni la mitad de mi cancha. El sargento maestro Hugo Quispe escupió una flema espesa en el suelo polvoriento, con una mueca de desprecio. El humo blanquecino de su cigarrillo se disipaba lentamente en el aire helado de Arequipa, un aire que bajaba cortante desde las faldas del volcán Misti. Su voz, rasposa y llena de una arrogancia curtida por décadas de servicio, goteaba soberbia. La esquina del área de reciclaje, oculta detrás del edificio de la comandancia, era su santuario, el nido donde él y sus acólitos se reunían en secreto para conspirar y reafirmar su poder. A su lado, el sargento Mendoza, un hombre de sonrisa servil y ojos vidizos, arrugó su vaso de cartón de café pasado y asintió con entusiasmo, buscando la aprobación de su superior. Mi sargento maestro, tiene toda la razón. ¿Salida de la Escuela Militar de Chorrillos? Pura teoría, puro escritorio. ¿Y encima mujer? ¿Cómo diablos va a manejar este regimiento, aquí en el corazón de la tercera división? Un lugar de hombres rudos, de soldados de verdad. Dicen que viene de las fuerzas especiales, que es una leyenda. Leyendas, Quispe soltó una carcajada seca y áspera. Pura finta, te digo. Seguro se pasó el tiempo tomándose fotos para las revistas del ejército, fingiendo ser una comando. Oye, Mendoza, ¿te acuerdas de cuántos coroneles he visto pasar por este regimiento? Uf, mi sargento. No alcanzan los dedos de las manos para contarlos. Usted es la historia viviente de esta unidad, el verdadero pilar. Exacto. La historia. Quispe se dio unas palmaditas en la barriga prominente, un gesto de autocomplacencia. El presupuesto, el manejo del personal, los chismes de los oficiales, como mantener a todos contentos aquí no se mueve ni una cuchara sin mi permiso. Y esta nueva, esa tal Elena Vargas, no será diferente. Al principio llegará con cara de pocos amigos, queriendo imponer disciplina. Pero dale un mes. Un mes y estará comiendo de mi mano, pidiéndome consejos. Lo único importante es que no descubra los libros de contabilidad que tenemos arreglados. ¿Entendido? Los ojos de Quispe brillaron con una codicia insaciable. El dinero que debería haber sido para la comida y los uniformes de los soldados, desviado poco a poco, grano a grano, financiaba sus parrilladas en las picanterías de Yanaguara y sus fines de semana de juerga en el centro de la ciudad, ahogado en pisco y cerveza. Para él, el ejército no era una institución para defender la patria, era su mina de oro personal, una fuente inagotable de recursos para engordar sus bolsillos y su ego. Fue en ese preciso instante que el sonido agudo de un silbato rasgó el aire desde el patio de armas, seguido por el estruendo de cientos de voces gritando al unísono. ¡Atención! Presentación de la coronel comandante del regimiento. Quispe arrojó la colilla al suelo y la aplastó con la punta de su bota militar, moliéndola contra la tierra seca. Bueno, llegó la hora del show. Vamos a verle la cara a la reinita. Con un andar fanfarrón y desgarbado, rodeó el edificio de la comandancia y se dirigió hacia la tribuna de honor. El viento helado, un cuchillo afilado que descendía del Misti, levantaba remolinos de polvo rojizo en el vasto patio de armas. Cientos de soldados, formados en filas perfectas, permanecían inmóviles bajo el sol andino. Un vehículo oficial negro, reluciente y sobrio, se detuvo con precisión milimétrica frente a la tribuna. La puerta se abrió y lo primero que tocó el suelo fue una bota militar. Una bota de combate impecable, cuyo cuero brillaba con un lustre perfecto, sin una sola mota del polvo que cubría todo lo demás. Luego, descendió del vehículo una oficial de figura esbelta y atlética. No vestía el uniforme de gala, sino el de faena, el de batalla. Bajo la boina, sus ojos oscuros eran fríos como el hielo de los glaciares, y sus labios estaban sellados en una línea firme y decidida. La insignia de coronel en su hombro, 3 estrellas doradas, destelló con un brillo gélido bajo la luz del sol. Coronel Elena Vargas. La comandante de regimiento más joven del ejército del Perú, y una leyenda viva de las fuerzas especiales conjuntas. Cuando subió a la tribuna, un silencio denso, casi palpable, cayó sobre todo el regimiento. Cualquier otro comandante habría aprovechado el momento para lanzar un discurso florido, para alzar la voz con arengas patrióticas. Pero ella no tocó el micrófono. En su lugar, sus ojos afilados recorrieron lentamente las filas de soldados, como si estuviera mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos, uno por uno. El silencio se prolongó, y con cada segundo que pasaba, la atmósfera en el patio se volvía más pesada, más cargada de expectación. Abajo, en la zona designada para los suboficiales, Hugo Quispe resopló con desdén para sus adentros.
¿Qué intenta hacer? ¿Intimidarnos con su silencio? ¡Qué payasada! Fue entonces cuando Elena Vargas tomó el micrófono. Soy la coronel Elena Vargas. Desde hoy, asumo el comando de este regimiento de la Tercera División de Ejército. Su voz no era fuerte, pero al fluir por los altavoces, tenía un peso, una autoridad innegable. Su dicción era seca, precisa, sin inflexiones innecesarias. Arequipa es fría. Y su geografía es dura. Pero por lo que sé, el lugar más frío no es el que marca el termómetro, sino aquel donde el corazón de un soldado se ha congelado por la injusticia. La mirada de Vargas se detuvo por una fracción de segundo en la sección donde estaba formado Hugo Quispe y los otros sargentos. Fue un instante fugaz, pero Quispe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Fue mi imaginación? No, esa mujer me miró. ¿Sabe quién soy? Yo no comando con palabras. Comando con principios, con el reglamento y con resultados. Si en mi unidad, un solo soldado sufre una injusticia, la persona responsable de esa injusticia, sin importar su rango o su antigüedad, pagará el precio más alto que la ley militar permita. Fin del discurso. Corto, conciso, brutal. Un aplauso disperso brotó de las filas, pero las expresiones en los rostros de los soldados eran ambiguas. Más que esperanza, en sus ojos se leía una resignación profunda, un ya hemos oído esto antes. Al terminar la ceremonia, los oficiales fueron convocados al despacho del comandante. Hugo Quispe, deliberadamente, fue el último en entrar, caminando con una lentitud exasperante, como si el tiempo le perteneciera. Dentro, los comandantes de batallón y los oficiales de plana mayor ya estaban sentados, con rostros tensos y posturas rígidas. Elena Vargas estaba sentada detrás del imponente escritorio de madera, revisando una pila de documentos. Con su permiso, mi coronel. Sargento maestro de comando del regimiento, Hugo Quispe, se presenta. Quispe ejecutó un saludo. Un saludo descuidado, con el ángulo incorrecto y los dedos flojos. El saludo típico de un suboficial que se siente intocable. Vargas no levantó la vista de los papeles. Respondió con una voz monótona y seca. Sargento. Quispe, con una confianza insolente, se hundió en uno de los sofás de cuero. Mi coronel, ¿qué viaje tan largo ha tenido que hacer para llegar hasta aquí? Las carreteras de la sierra no son fáciles, ¿verdad? Ah, y permítame adelantarle algo, la gestión de la tropa en esta unidad la llevo yo de forma impecable. Alguna que otra pifiada sin importancia, ya sabe, cosas de muchachos, pero nunca un accidente grave. Era una sonda, un intento de medir el terreno, de dejarle claro desde el primer minuto quién era el verdadero poder en la sombra de aquel regimiento. Elena Vargas cerró la carpeta que leía y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos sin pliegue se clavaron directamente en los de Quispe. Sargento Quispe. Sí, mi coronel. Dígame. Cuando habla de gestión impecable, ¿eso incluye el hecho de que el menú oficial de la tropa y lo que realmente se sirve en el comedor sean dos cosas completamente diferentes? Un silencio helado se apoderó de la sala de reuniones. El tic nervioso en el párpado de Quispe se activó. ¿Perdona, ¿a qué se refiere, mi coronel? Vargas levantó una pequeña libreta que estaba sobre su escritorio. Eran unas notas que había tomado de pasada, al cruzar cerca del comedor justo antes de la ceremonia. El menú de hoy indicaba lomo saltado. Según la ración reglamentaria, a cada soldado le corresponden 150 gramos de carne de res. Sin embargo, en los contenedores de basura detrás de la cocina, lo que vino fueron cajas vacías de lomo, sino envoltorios de carne de cerdo de la más baja calidad, la que se usa para hacer chicharrón. ¿Cómo explica eso? Una gota de sudor frío recorrió la espalda de Hugo Quispe. Una comandante que llevaba menos de una hora en la base y lo primero que había hecho era revisar la basura de la cocina. Era inconcebible. Trató de forzar una sonrisa y quitarle hierro al asunto. Ah, eso seguramente fue un error del encargado de logística. A veces, el abastecimiento que llega del comando superior no es el correcto. El abastecimiento no es el correcto. La voz de Vargas era puro hielo. Ni en mis años en las fuerzas especiales, infiltrada en territorio hostil, escuché una excusa tan pobre. Vargas se puso de pie. Sin hacer ruido con sus botas, caminó lentamente hasta quedar frente a Quispe. Se inclinó, hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros, y le habló en un susurro letal. Si fue un error, se corrige y punto. Pero si fue intencional, la historia cambia.
mis ojos no son un adorno, sargento Quispe. Y yo, cuando muerdo, no suelto la presa. En su mirada había algo más que la autoridad de un oficial de alto rango. Era la mirada de un depredador. El olor de una bestia real que ha visto la muerte de cerca en el campo de batalla. Hugo Quispe, abrumado por esa energía sofocante, no pudo articular palabra. Solo tragó saliva, sintiendo la garganta seca como el desierto. Todos fuera. Voy a empezar de cero a entender cómo funcionan las cosas aquí. Los oficiales salieron del despacho como si escaparan de un incendio. Quispe también salió, casi a tropezones. El aire frío del pasillo le golpeó la cara, pero su rostro ardía de humillación y de un miedo que no había sentido en años. Maldita víbora, masculló Hugo Quispe entre dientes. ¿Se atreve a desafiarme a mí? Ya veremos quién manda aquí. Le voy a enseñar quién es el dueño de este regimiento. Sacó su celular del bolsillo y marcó un número. Aló, Rojas, habla Quispe. Oye, sobre el próximo envío de suministros vamos a tener que ser más creativos. No, la nueva coronel es más astuta de lo que parece. Vamos a tener que rehacer los libros de contabilidad por completo. Sí, nos vemos esta noche en la picantería de siempre. Al colgar, Quispe lanzó una mirada cargada de veneno hacia la puerta del despacho de la coronel y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Mientras tanto, en la oficina ahora vacía, Elena Vargas estaba de pie junto a la ventana, observando a lo lejos las crestas del valle de Chilina. En la palma de su mano sostenía un pequeño trozo de papel arrugado, el recibo de una joyería. Lo había encontrado debajo de la mesa, donde Quispe había estado sentado. Este lugar apesta a podrido, susurró para sí misma, guardando el recibo en su bolsillo. No hay prisa. Lento, pero seguro. Voy a asfixiarte poco a poco. La noche caía sobre Arequipa. En la profunda oscuridad del cuartel, la batalla entre el lobo y la zorra ya había comenzado. En Arequipa, el amanecer llega tarde y la noche se adelanta, engullida por las sombras de las montañas que rodean la ciudad. En el campamento militar, antes de que la bruma matutina se disipara por completo, el humo blanco ya ascendía desde la chimenea de la cocina. Oye, cabo, ¿qué hay de rancho hoy? Preguntó un soldado de primer año, con el rostro arrugado por el sueño y el frío mientras se dirigía al comedor. El cabo que caminaba a su lado suspiró profundamente, sin siquiera molestarse en mirar el menú colgado en la pared. El papel dice caldo de gallina con su presa y pan de la región. Pero no te hagas ilusiones, ya sabes cómo es aquí. La gallina en nuestra sopa es transparente. No es justo, mi cabo. La semana pasada, el seco de res no tenía ni un trozo de carne, pura cebolla y alberjas. Me morí de hambre todo el día. El sargento de abastecimiento siempre dice que no hay presupuesto. Baja la voz. El sargento maestro Quispe tiene oídos hasta en las paredes. Si no quieres que te cancelen el permiso de salida, mejor cierra la boca y come lo que te den. Al entrar en el comedor, las caras de los soldados eran un poema de resignación. Incluso los cocineros que servían en la línea de rancho parecían avergonzados. Lo que había en la enorme olla era un líquido amarillento y acuoso que solo de nombre era caldo de gallina. No había ni rastro de grasa, y los únicos sólidos eran unos cuantos fideos hinchados y pedazos de papa deshechos. A esa misma hora, en el despacho del sargento de abastecimiento, Hugo Quispe tenía los pies sobre un pequeño calentador eléctrico, hundido cómodamente en su sillón. Sobre su escritorio, en agudo contraste con el aguado caldo de los soldados, reposaban los restos de un lechón al horno comprado en la calle y un envase de sopa instantánea. Era lo que había sobrado de su cena clandestina de la noche anterior con el oficial de servicio. Soltó un eructo sonoro y se hurgó los dientes con un mondadientes. El soldado administrativo, Mateo Torres, entró con cautela, sosteniendo una carpeta con documentos para firmar. Mi sargento maestro, aquí están los informes de liquidación de víveres de este mes. Necesitan la aprobación de la coronel comandante. Quispe agitó la mano con fastidio, sin mirarlo. Déjalos ahí. Ya los revisaré y los subiré yo. Ah, y Torres. Dígame, mi sargento. El próximo mes te toca tu permiso largo, ¿no? Una luz de esperanza brilló en el rostro del soldado Torres, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazada por una sombra de ansiedad. Sabía que cuando Quispe usaba ese tono, nunca era para algo bueno. Sí, mi sargento. Coincide con el cumpleaños de mi mamá y de verdad necesito ir.
Quispe arrojó un hueso de lechón a la papelera y sonrió con malicia. Qué buen hijo eres. Pero qué pena, ¿no? ¿Sabes que tenemos el entrenamiento táctico del batallón justo en esas fechas? Nos falta gente. Si tú no estás en la oficina, ¿quién va a hacer el trabajo? Me parece que ese permiso tendrá que esperar. El rostro de Torres se tornó pálido. Mi sargento ya me lo pospuso 2 veces antes por falta de personal. Esta vez de verdad no puedo faltar. Es el primer cumpleaños de mi mamá desde que la operaron. Quispe se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el soldado. Puso un brazo pesado sobre sus hombros y bajó la voz, adoptando un tono confidencial. Oye, Torres. En el ejército todo es posible, todo es cuestión de ser flexible. Yo podría hablar con el jefe de personal para que te firmen la papeleta de permiso. Pero, ya sabes, en esta vida nada es gratis. El presupuesto de la unidad está un poco ajustado, y yo he tenido que poner de mi propio bolsillo para cubrir algunos gastos, ¿entiendes? Era una mentira descarada. El presupuesto operativo había ido a parar directamente al bolsillo de Quispe hacía mucho tiempo. Pero el soldado Torres no podía refutarlo. En ese regimiento, la palabra de Hugo Quispe era ley. ¿Cuánto necesita, mi sargento? Quispe levantó 3 dedos. 300 soles. Piensa que es una donación para el Fondo de Desarrollo de la unidad. Y no te preocupes, yo me encargaré de que en tu hoja de servicio conste lo mucho que has colaborado. ¿Qué dices? Tienes que ir a ver a tu mamita, ¿no? Mateo Torres se mordió el labio hasta casi hacerse sangre. 300 soles era casi todo su sueldo de soldado. Pero no tenía opción. De acuerdo, mi sargento, respondió con voz temblorosa. Veré cómo lo consigo para antes de la revista de esta noche. Así me gusta, Torres. Tú sí que entiendes. Ahora, retírate. Cuando el soldado salió con los hombros caídos, Quispe empezó a tararear una cumbia. Abrió un cajón de su escritorio. Dentro, oculto bajo una falsa tapa, había un segundo libro de contabilidad. La cubierta decía registro de activos, pero en su interior, escrito en un código que solo él entendía, estaba el detalle del dinero extorsionado a los soldados y los fondos de alimentos desviados. La nueva coronel se burló. Por muy lista que sea, nunca podrá descifrar esto. Mi letra solo la entiendo yo. Quispe tomó un bolígrafo y alteró algunas cifras. Con solo reducir 50 céntimos el costo de la ración diaria por soldado, al multiplicarlo por el total de la tropa, cada mes se embolsaba miles de soles. Para él, los soldados no eran jóvenes cumpliendo con su deber patriótico, eran cajeros automáticos andantes. Por la tarde, en el despacho de la coronel, Elena Vargas miraba por la ventana. Su vista no estaba en los soldados que entrenaban en el patio, sino en el área de reciclaje detrás de la cocina. Un camión, que no era el habitual de reparto, había estado entrando y saliendo desde la mañana. Extraño, murmuró para sí misma. Según el reglamento, los vehículos de abastecimiento deben pasar la inspección y salir antes de las 6 de la mañana. Son las 2 de la tarde. ¿Por qué ese camión está entrando recién ahora? Vargas levantó el intercomunicador. Soldado de servicio. Cambies inmediatamente a ropa de deporte, no el uniforme. Y espere mis órdenes. Muévase en silencio. Poco después, Elena Vargas, vistiendo un buzo gris sin insignias de rango, salió de su residencia. Con una gorra calada hasta las cejas, era difícil distinguir si era una oficial o un soldado. Se acercó a la parte trasera de la cocina moviéndose con la agilidad de una sombra. La puerta trasera estaba entreabierta. Desde adentro, llegaba la vozarrón de Hugo Quispe. Oye, Rojas, esta carne que has traído esta vez se ve de mala calidad. ¿No me estarás engañando con la categoría? Por favor, mi sargento maestro. ¿Es para el rancho de los soldados, para que se pone tan exigente? A cambio, le dejé esa botella de whisky que me pidió en el asiento del copiloto. Etiqueta azul. J.E. Tú sí que sabes cómo hacer negocios, Rojas. Bueno, está bien. Yo firmaré la guía de recepción. Descarga todo rápido y lárgate. Ya le diré a los cocineros que le echen bastante condimento para tapar cualquier sabor raro. El proveedor, el señor Rojas, y Hugo Quispe se reían mientras descargaban las cajas.
Llevaban la etiqueta de suministro del ejército peruano, pero a simple vista se notaba que el contenido era carne de la peor calidad. Estaba mal congelada, goteando un líquido sanguinolento, y la fecha de vencimiento había sido alterada con una nueva etiqueta pegada encima. Elena Vargas sacó su smartphone, sin hacer el más mínimo ruido, comenzó a grabar la escena en video. Era la misma habilidad que usaba en sus días en las fuerzas especiales para infiltrarse en territorio enemigo y recolectar inteligencia. Su mano no temblaba. En la pantalla quedó registrado el momento exacto en que Hugo Quispe se guardaba un sobreabultado de dinero en el bolsillo. Bingo. Pero no intervino. Aún no era el momento. Para cazar a una serpiente, no hay que pisarle la cola, sino aplastarle la cabeza. Y para hacerlo, la trampa debía ser perfecta, sin ninguna vía de escape. Vargas se retiró en silencio. Fue entonces cuando vio, en un rincón, a un soldado sentado en cuclillas, llorando. Era Mateo Torres, el mismo soldado que Quispe había extorsionado por la mañana. Aferraba su teléfono, suplicándole a alguien. Amigo, por favor, préstame algo de plata. Te juro que te lo devuelvo en cuanto salga de permiso. Es para los gastos del hospital de mi mamá, es urgente. Los pasos de Vargas se detuvieron. Su mirada se endureció. Una cosa era robarle al Estado. Pero usar la desesperación de un soldado para exprimirlo, eso no solo era un delito militar, era una abominación como ser humano. Se acercó por detrás de Torres, sin hacer ruido. Voy a ser directa, dijo con voz queda. ¿Para quién es ese dinero? Mateo Torres dio un respingo y se giró, aterrorizado. Vio a una mujer con gorra y ropa de deporte. ¿Quién es usted? No puede estar aquí. Elena Vargas se quitó lentamente la gorra. El viento frío agitó su cabello corto. Soy la coronel comandante. Los ojos de Torres se abrieron como platos. Trató de levantarse de un salto para saludar, pero sus piernas temblaron y casi cae al suelo. Omita el saludo. Siéntate. Y dime la verdad. ¿El sargento maestro Quispe te pidió dinero? Torres temblaba de pies a cabeza. Tenía pánico de las represalias de Quispe si hablaba. Pero la mirada de la coronel, aunque terriblemente fría, tenía una solidez, una confianza inquebrantable que nunca había visto en los ojos de Quispe. Dijo que si quería mi permiso, tenía que hacer una donación para el Fondo de Desarrollo. 300 soles. Los nudillos de Elena Vargas se pusieron blancos al apretar los puños. Fondo de Desarrollo. ¡Qué ladrón más creativo! Sacó su propia billetera. Contó 6 billetes de 50 soles y los puso en la mano del soldado. Dale este dinero. Mi coronel, no. ¿Cómo podría? Es una orden. Dale este dinero a Quispe. Pero no se lo des en efectivo directamente. Dile que no puedes hacerle una transferencia y que se lo das en este sobre. Y tienes que usar este sobre exactamente. Vargas metió el dinero en un sobre blanco de aspecto normal que sacó de su billetera. Sin embargo, en una de las esquinas interiores del sobre, había una marca diminuta, casi invisible, que solo ella podía reconocer. Era una tinta especial utilizada en las operaciones de las fuerzas especiales, invisible a simple vista, pero que brillaba intensamente bajo una luz ultravioleta. Esto no es mi cebo. Es la soga para su cuello. Actúa como si no supieras nada. No tengas miedo. Desde este momento, quien te respalda no es la tercera división. Soy yo, Elena Vargas. Mateo Torres tomó el sobre, sintiendo un coraje inesperado nacer en su interior al mirar a los ojos a la coronel. Entendido. Gracias, mi coronel. Ahora, ve. Mientras Torres se alejaba, Vargas se puso de nuevo la gorra. Esa noche, Hugo Quispe salió clandestinamente del cuartel y se dirigió a un bar en el centro de Arequipa. En su bolsillo llevaba los 300 soles de Torres y el sobregrueso del proveedor. J.E. Hoy toca celebrar. Con dinero llovido del cielo, la vida militar es una maravilla. Tomó un taxi y desapareció en las calles de la ciudad. Pero no sabía que, en la oscuridad, un sedán negro con las luces apagadas seguía a su taxi a una distancia prudente. Al volante iba Elena Vargas. En el asiento del copiloto, una laptop mostraba en tiempo real las imágenes pirateadas de las cámaras de seguridad del cuartel y el seguimiento del GPS del celular de Quispe. Disfruta todo lo que puedas, Hugo Quispe.
porque el sabor de ese pisco será el último trago dulce de tu vida. Vargas cambió de marcha y pisó el acelerador. El rugido del motor cortó el silencio de la noche arequipeña. La cacería había terminado su fase de reconocimiento. La persecución había comenzado. Días después, en la víspera de la evaluación del entrenamiento táctico del regimiento, el ambiente en la oficina de la coronel era tenso. El oficial de operaciones y el jefe de inteligencia exponían los planes sobre un gran mapa, pero la mirada de Elena Vargas estaba perdida en el vacío, más allá del mapa. ¿Dónde está el sargento maestro Quispe ahora mismo? El oficial de operaciones, sorprendido, interrumpió su presentación. ¿El sargento maestro? Según tengo entendido, está en el almacén de logística, supervisando la distribución de los materiales para el entrenamiento. Una leve sonrisa, casi un rictus, se dibujó en los labios de Vargas. ¿Supervisando? Sería más seguro dejar a un gato cuidando un pescado. Se puso de pie. Se ajustó la guerrera y se colocó la boina. La reunión de planificación se suspende temporalmente. La verificación en el terreno es prioritaria. A la misma hora, en el almacén de logística, Hugo Quispe estaba apoyado en un montacargas, fumando un cigarrillo. Frente a él se apilaban cajas de raciones de combate, baterías para radios y crema de camuflaje. Charlaba y se reía con el sargento Mendoza. Oye, sobre las bolsas térmicas que vamos a darles a los soldados para el entrenamiento, ¿te acuerdas de las que sobraron del año pasado? Usa esas primero. Las nuevas escóndelas bien al fondo del almacén. Pero mi sargento, las del año pasado ya están duras, no calientan nada. Los muchachos se van a congelar y se van a quejar. Cállate. Son materiales descartables, ¿qué más da? Las nuevas las puedo vender después a una tienda de artículos de montaña y sacar una buena tajada. Y lo mismo con las baterías. Mezcla unas cuantas de esas chinas baratas. Si las radios fallan durante el entrenamiento, le echamos la culpa al terreno montañoso y listo. Quispe creía que su plan era infalible. Por muy estricta que fuera la nueva coronel, era imposible que revisara cada uno de esos detalles logísticos. Además, si el equipo fallaba o los soldados pasaban frío, la responsabilidad final recaería sobre la comandante, Elena Vargas. A ver si así aprende a no meterse en mis asuntos. Vamos a ver quién queda en ridículo. En ese momento, se escucharon pasos de botas militares fuera del almacén. Pasos rítmicos, marciales, de una calma escalofriante. Quispe apagó rápidamente su cigarrillo. Elena Vargas entró en el almacén. Detrás de ella, el jefe de logística y el oficial de inspectoría la seguían con rostros de extrema tensión. Mi coronel. Con su permiso. Hay mucho polvo aquí, no era necesario que viniera, dijo Quispe, intentando bloquearle el paso con una sonrisa salamera. Vargas lo ignoró como si fuera invisible y pasó de largo. Se dirigió a las cajas de bolsas térmicas y eligió una al azar. Ábrala. El jefe de logística, presuroso, cortó la caja con una navaja. Vargas sacó una de las bolsas y la apretó. Estaba dura como una piedra. Revisó la fecha de fabricación. Era un lote de hacía 2 años, material que ya debería haber sido dado de baja. Sargento Quispe. La voz de Vargas era un susurro grave. Sí, mi coronel. Eso debe ser que con el desorden del almacén se mezclaron algunas cajas viejas. Lo corregiré de inmediato. Quispe sentía un sudor frío en la espalda, pero mantenía su fachada de descaro. ¿Se mezclaron? Me parece que todas estas cajas son material de descarte. ¿A sus ojos esto parece un suministro adecuado? Vargas arrojó la bolsa térmica endurecida a los pies de Quispe. Y esas cajas de baterías de allá no tienen el sello de defensa. Son de una marca china barata que se vende en la calle. Que yo sepa, el presupuesto de nuestra unidad es para comprar baterías de fabricación nacional de alta calidad. ¿A dónde fue a parar la diferencia del costo? Los ojos de Quispe titubearon. Eso es un error, mi coronel. Con la prisa por completar el pedido, el proveedor debe haberse equivocado. Cada vez que la palabra error sale de su boca, mi paciencia se agota un poco más. Vargas dio un paso hacia él. Ante su imponente presencia, Quispe retrocedió instintivamente. Este entrenamiento será supervisado en persona por el general comandante de la división. Si durante la operación las radios fallan o los soldados sufren de hipotermia y la misión fracasa, eso no será un simple error. Será un acto de sabotaje.
Un acto que beneficia al enemigo. Es decir, traición. La palabra traición congeló el aire del almacén. Quispe, fingiendo indignación, alzó la voz. Está yendo demasiado lejos, mi coronel. ¿Cuántos años de mi vida he dedicado a esta unidad para que me llame traidor? Yo también soy un militar con honor. Vargas soltó una risa gélida. ¿Honor? ¿Irse de juerga con el dinero robado es lo que usted llama honor? El rostro de Quispe se puso rojo de ira. ¿Cómo se atrevía a mencionar su vida privada frente a otros oficiales y soldados? La humillación estaba a punto de hacerle perder el control. Reemplace todo con material nuevo y reglamentario. Si para el inicio del entrenamiento no está todo perfecto, no me limitaré a quitarle el uniforme. Sin siquiera mirarlo de nuevo, Vargas se dio media vuelta y salió del almacén. Quispe, fuera de sí por la rabia, pateó una caja vacía. Maldita sea. Se atreve a humillarme. Furioso, sacó su celular. Sus manos temblaban mientras marcaba un número. ¿Aló? ¿Padrino? Soy yo. Si sobre la nueva coronel es un desastre total. Sí, una loca de atar. Trata a los suboficiales como si fuéramos basura. Sí, va a tener que darle una lección. Voy a juntar algunas pruebas y se las envío para que presente una queja en la Inspectoría General y en la Defensoría. Sí. Hay que destruirla. Al colgar, los ojos de Quispe ardían de odio. ¿A ella le gusta la ley? Perfecto, yo también jugaré según la ley. Le enseñaré lo que le pasa a una comandante que abusa de su autoridad y denigra a sus subordinados. Esa noche, Quispe convocó a su círculo de suboficiales leales. Reunidos en el reservado de una picantería, comenzaron a planear cómo deshacerse de Elena Vargas. Esa mujer tiene una forma de hablar insoportable, ¿no creen? Ayer humilló al sargento Ramírez. Es verdad. Si cada uno de nosotros escribe una carta de queja, la hundimos. Con el ambiente que hay ahora en el ejército, si acusan a una comandante mujer de abuso de poder, la prensa se la comerá viva. Quispe apuró su vaso de pisco y sonrió con malicia. Muy bien. La operación se llamará Casa de la Víbora. Durante el entrenamiento, finjan desobedecer órdenes sutilmente, cometan errores. Luego, le echaremos toda la culpa a las instrucciones confusas de la coronel. Y no se olviden de tener sus celulares grabando para intentar sacarle alguna palabra comprometedora. No tenían idea de lo superficial que era la trampa que estaban cavando. No imaginaban que en la mesa de al lado, separada solo por una delgada pared de madera, estaba sentada Elena Vargas. Vargas se quitó los audífonos. Un dispositivo de escucha de alta sensibilidad había grabado cada palabra de la conspiración de Quispe y sus hombres. Casa de la Víbora, qué interesante. Pronto veremos quién es el cazador y quién es la presa. A su lado estaba sentado el asesor legal del regimiento, un exfiscal militar. Lo escuchó todo, ¿verdad? Insulto a un superior, conspiración para desobedecer órdenes, intento de falso testimonio. Solo con esto ya tenemos para una detención preventiva. El asesor legal asintió. Sí, mi coronel. Las pruebas son abrumadoras. ¿Cuándo procedemos? No. Todavía no. El momento será en el campo de entrenamiento, cuando pongan en marcha su plan. Ese será el día de la ejecución. Debe ser un final espectacular y miserable para ellos. Vargas se puso de pie. El viento nocturno de Arequipa rozó su rostro, pero su mirada era aún más fría. El esperado día del entrenamiento táctico llegó. Las zonas montañosas de Arequipa se llenaron de una tensión prebélica. Fiel a su entrenamiento en las fuerzas especiales, Vargas no se instaló en una cómoda carpa de puesto de mando, sino en un puesto de observación avanzado en la primera línea. Con binoculares, monitoreaba en tiempo real el movimiento de sus tropas. Compañía Bravo, reporte su posición. ¿Cruzaron la línea de partida del ataque? Una voz ansiosa respondió por la radio. Aquí comandante de Bravo. Negativo. 2 de nuestros vehículos se han averiado. Falla mecánica, no arrancan. Estamos avanzando a pie, pero el tiempo se retrasa. La mirada de Vargas se agudizó. Era obra de Quispe. El resultado de haber desviado los repuestos y reemplazarlos con piezas de mala calidad. No se desesperen. Desplieguen los vehículos de reserva. Y aseguren la escena de los vehículos averiados.
Díganle al personal de mantenimiento que no los toquen. Sus órdenes eran claras y precisas. Pero el sabotaje de Quispe no terminó ahí. El rancho del mediodía se retrasaba. Los soldados, agotados tras tomar una colina en la montaña, empezaban a sentir el hambre. En el puesto de mando de retaguardia, Quispe tomaba café tranquilamente. Ups, parece que el camión de la comida se perdió. Estos caminos de la sierra son complicados. Los muchachos van a pasar un poco de hambre. Le hizo un guiño al sargento Mendoza. Mendoza, a su vez, envió mensajes de texto a un grupo de soldados descontentos que había reclutado. La orden era esparcir el rumor de que la coronel era tan incompetente que ni siquiera sabía dar las coordenadas correctas para que llegara la comida. Pero Vargas ya había activado su plan B. Con una sola llamada por radio, unos camiones civiles que esperaban cerca de la zona de entrenamiento se pusieron en marcha. Eran vehículos que ella había contratado con su propio dinero, cargados con raciones especiales. Cajas con almuerzos calientes, con porciones generosas de lomo saltado, llegaron a manos de los soldados. El plan de Quispe se desmoronó en un instante. El descontento de la tropa se transformó en vítores. Un comandante que deja que sus soldados pasen hambre no merece ser comandante. Sargento Quispe, ¿era este el resultado que esperaba? La voz de Vargas, fluyendo por la radio, hizo que Quispe diera un respingo. Ella parecía saberlo todo, anticiparse a cada uno de sus movimientos. El último día del entrenamiento, durante la evaluación final. Todo el regimiento, cubierto de polvo y sudor, estaba formado en el patio de armas. Vargas subió a la tribuna y tomó el micrófono. A su lado, 2 vehículos de la policía militar esperaban, pero Quispe asumió que eran solo parte del apoyo logístico del entrenamiento. En este ejercicio, hemos confirmado muchas cosas. El espíritu de lucha de nuestros soldados es excelente. Pero lo que nos ha frenado no ha sido el enemigo, sino un enemigo interno. La mirada de Vargas se fijó en Hugo Quispe. Vehículos averiados, logística retrasada, equipos que fallan por repuestos de mala calidad. Algunos podrían llamar a esto errores. Yo lo llamo crimen. Un murmullo recorrió las filas. Quispe, tratando de ocultar su nerviosismo, tosió forzadamente. Mi coronel, con el debido respeto, este no es el momento para un lenguaje tan. Sargento maestro Hugo Quispe, un paso al frente. La orden, afilada como un cuchillo, hizo que Quispe avanzara a regañadientes hasta el frente de la tribuna. Sí, mi coronel. ¿Me llamó? Usted le exigió 300 soles al soldado Mateo Torres a cambio de su permiso, ¿cierto? El rostro de Quispe se volvió blanco como el papel. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Yo nunca he hecho tal cosa. ¿Tiene pruebas? Esto es una calumnia. Comenzó a gritar, actuando como la víctima. Escuchen todos. La coronel está tratando de incriminar a un suboficial inocente. Después de todo lo que he hecho por esta unidad. Vargas, sin decir una palabra, sacó un control remoto de su bolsillo y encendió un proyector. En una pantalla gigante, apareció un video. Era la grabación de la parte trasera de la cocina, donde Quispe recibía un sobre del proveedor a cambio de aceptar la carne en mal estado. La imagen era nítida, el sonido cristalino. Apenas terminó el video, la pantalla cambió. Mostraba una foto del sobre que el soldado Torres le había entregado a Quispe. Y luego, una imagen de ese mismo sobre siendo encontrado en la caja fuerte personal de Quispe. Un investigador de la policía militar iluminaba el sobre con una luz ultravioleta, y la marca especial que Vargas había hecho brillaba con un color fluorescente. Ese es el sobre incautado de su caja fuerte. El mismo que yo le di al soldado Torres. Ah, y aquí también tengo el archivo de audio donde usted y sus secuaces conspiraban para incriminarme. ¿Quiere que lo ponga? Las piernas de Quispe cedieron y se desplomó en el suelo. Era un jaque mate perfecto. No había escapatoria. Usted ha manchado el honor del uniforme. Ha chupado la sangre de los soldados que cumplen con su sagrado deber a la patria. No necesito citar el artículo del Código de Justicia Militar. Su destino no es un calabozo, es la prisión militar de máxima seguridad. A una señal de Vargas, los policías militares se abalanzaron sobre él. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Conozco al general de división. Suéltenme. Quispe pataleaba y gritaba, pero fue reducido por los robustos policías, que le colocaron las esposas.
En el instante en que el frío metal tocó sus muñecas, supo que sus 30 años de carrera militar habían llegado a un final miserable. Mientras se lo llevaban, Vargas le lanzó el golpe de gracia. Ah, y qué bueno que conozca al general de división. Ha expresado su deseo de asistir personalmente a su juicio. Así que podrá saludarlo allí. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio de armas. Nadie se atrevía ni a respirar. Ver al hombre que había actuado como un poder absoluto ser arrastrado como un criminal era un shock total. Pero fueron los soldados quienes rompieron el silencio. ¡Viva! Un grito que comenzó en solitario se convirtió en un rugido que sacudió todo el patio de armas. No era solo ruido. Era la liberación de años de frustración y humillación acumulada. El soldado Mateo Torres, con lágrimas en los ojos, miraba a la coronel Vargas. Vargas dirigió una leve sonrisa a los soldados que la aclamaban. Fue un instante, pero esa sonrisa pareció derretir el frío invierno de Arequipa. Rápidamente, recuperó su expresión seria y se dirigió al micrófono. Silencio. El entrenamiento aún no ha terminado. Todo el personal, prepárense para regresar a sus cuarteles. Con honor. Un grito de respuesta, más fuerte y unido que nunca, retumbó en el cielo de Arequipa. Vargas bajó de la tribuna y cruzó el polvoriento patio. Detrás de ella, las cadenas de la corrupción se habían roto, y un nuevo viento comenzaba a soplar en el regimiento. Al día siguiente de que el sargento maestro Quispe fuera arrastrado por la policía militar, una calma tensa, como la que precede a una tormenta, se instaló en el cuartel. El escritorio del sargento de abastecimiento estaba vacío, pero el hedor de su corrupción aún impregnaba cada rincón de la unidad. A las 3 de la madrugada, cuando todos dormían, la puerta de la oficina de la comandancia se abrió sin hacer ruido. Una figura se deslizó en la oscuridad, apenas iluminada por la luz de emergencia del pasillo. Era el sargento Mendoza. Como mano derecha de Quispe, había disfrutado de las migajas que caían de la mesa del corrupto sargento. La noticia de su arresto lo había mantenido en vela toda la noche. El libro de contabilidad. Hay otro libro. Si lo destruyo, estoy a salvo. Quispe era un hombre meticuloso. Además del libro que Vargas había descubierto, existía una agenda secreta donde anotaba los trapos sucios de otros oficiales, usándolos como chantaje. Mendoza sabía que esa agenda era una bomba de tiempo que podía destruirlo. Rápidamente, forzó un doble fondo en el cajón del escritorio. Lo encontré. Una agenda de cuero negro estaba en sus manos. Suspiró aliviado y sacó un encendedor. Iba a quemarla ahí mismo. ¡Chas! En el instante en que la llama del encendedor prendió, una voz gélida resonó en la oscuridad. Es un poco tarde para jugar con fuego, ¿no cree, sargento Mendoza? Ah. Mendoza, aterrorizado, dejó caer la agenda y el encendedor. Desde un sofá en el rincón más oscuro de la oficina, Elena Vargas se incorporó lentamente. Había estado sentada allí, en la oscuridad total, esperando. Como un depredador esperando que su presa cayera en la trampa. «Mini coronel, ¿qué hace usted aquí?» Supuse que cuando Quispe cayera, las ratas asustadas vendrían a eliminar las pruebas. Veo que no me equivoqué. Vargas recogió la agenda del suelo. Mendoza intentó arrebatársela, pero quedó paralizado por la mirada de la coronel. Así que esta era su póliza de seguro, ¿eh? Abrió la agenda. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, el contenido era grotesco. Nombres, fechas y cantidades de sobornos, visitas a prostíbulos, todo detallado meticulosamente. No solo implicaba a Mendoza, sino a una red de corrupción que se extendía por todo el regimiento. Mi coronel, por favor, perdóneme. Yo solo cumplía órdenes. Quispe me amenazó con arruinar mi carrera si no lo ayudaba. Mendoza cayó de rodillas, suplicando. Lágrimas y mocos corrían por su rostro en una exhibición patética. Vargas lo miró con un desprecio glacial. Solo cumplía órdenes. Es la misma excusa que usaron los criminales de guerra en sus juicios. La elección fue suya, sargento. Mientras usted bebía y comía con ese dinero sucio, ignoraba el hambre de sus soldados. Vargas guardó la agenda en el bolsillo de su uniforme. Al amanecer, este caso será transferido a la policía militar. A usted le darán la celda contigua a la de Quispe. Allí podrá seguir jurándole lealtad. Soldado de servicio. Llévese a este hombre al calabozo.
El oficial de guardia y unos soldados irrumpieron en la oficina y se llevaron a rastras a Mendoza, cuyos gritos desesperados resonaron en el pasillo. El rostro de Vargas permaneció impasible. A la mañana siguiente, Vargas convocó una reunión de emergencia con todos los oficiales. El aire en la sala de reuniones era irrespirable. Con Quispe y Mendoza arrestados, nadie se atrevía a hablar. Vargas, sentada a la cabeza de la mesa, los observó uno por uno. El caso del sargento Quispe no es un incidente aislado. Pediré cuentas a todos los que lo permitieron, lo ignoraron o se beneficiaron de ello. Arrojó una gruesa pila de documentos sobre la mesa. Los rostros de los oficiales se volvieron cenicientos. A partir de este momento, todos los sistemas administrativos, logísticos y de abastecimiento de este regimiento serán auditados desde cero. He entregado los libros de contabilidad de los últimos 5 años a la inspectoría. Ese dicho de quien no la debe, no la teme aquí no se aplica. Si encuentro polvo, sacudiré hasta que no quede ni una mota. Su reforma fue implacable, rápida y precisa. El primer lugar donde se notó el cambio fue el comedor. ¡Guau! ¿Qué es esto? Es carne de verdad. A la hora del almuerzo, los ojos de los soldados se abrieron de par en par. En la olla de rancho había un estofado de res espeso y fragante, con grandes trozos de carne. De guarnición, en lugar de las habituales papas ancochadas, había un arroz graneado y ensalada fresca. El presupuesto que Quispe desviaba, ahora invertido íntegramente en la tropa, había transformado el rancho en un festín. Oye, el sabor es increíble. No es la sopa aguada de siempre. Desde que llegó la nueva coronel, la vida aquí es otra cosa. Los soldados comían con un apetito voraz. Desde un rincón, observando la escena, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena Vargas. Pero no se acercó a recibir elogios. Se dirigió silenciosamente al jefe de cocina. Jefe. Mi coronel. ¿Estuvo buena la comida? El sabor no es lo importante. Higiene, ración completa y nutrición. Esos son los 3 principios. Si falta presupuesto, lo cubriremos con mi sueldo, pero no quiero que se juegue con la comida de mis hombres. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Entendido. Respondió el cocinero, cuadrándose con un respeto renovado. Vargas se dio la vuelta y salió. Detrás de ella, escuchó las risas de los soldados. Eran las primeras risas genuinas que oía desde que llegó a la unidad. Pero la paz no duró mucho. Tras arrancar las malas hierbas, una prueba externa estaba a punto de azotar el cuartel. El cielo de Arequipa comenzaba a oscurecerse de forma amenazante. Diciembre en la sierra peruana puede ser impredecible. La llovizna que comenzó por la tarde se convirtió en una nevada torrencial por la noche, algo inusual para la región. Se declaró la alerta máxima por tormenta. Todo el personal, prepárense para operaciones de despeje. Toque de generala. A la orden de Vargas, todo el regimiento salió al patio de armas. El vaho blanco salía de la boca de los soldados mientras empuñaban palas y picos. Vargas, en lugar de quedarse en su vehículo, tomó una pala y se unió a ellos. Mi coronel, por favor, entre. Nosotros nos encargamos, le suplicó un comandante de batallón. Vargas negó con la cabeza. Mientras mis hombres pasan frío, su comandante no puede estar al lado de una estufa. Dividan las zonas y despejen con rapidez. Adelante. Su ejemplo inspiró a los oficiales, que se pusieron a trabajar sin una sola queja. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, un grito desesperado sonó por la radio. Aquí compañía Charlie. El viejo almacén detrás del polvorín se ha derrumbado. Repito, el almacén se ha derrumbado. Hay personal atrapado dentro. Los ojos de Vargas se abrieron de golpe. Ese viejo almacén era una construcción ilegal que Quispe había levantado con materiales baratos para justificar gastos y desviar fondos. La estructura precaria no había soportado el peso de la nieve acumulada. Nos movemos hacia allá. Llamen a la sanidad y soliciten maquinaria pesada de ingeniería. Vargas corrió a través de la nieve hacia el lugar del accidente. La escena era un caos. Paneles metálicos y vigas de acero estaban retorcidos como alambre, y debajo se oían los gemidos de los soldados. ¡Ayuda! Mi pierna está atrapada. La maquinaria pesada tardaría en llegar. La nieve había bloqueado los accesos. No podemos esperar. Morirán de hipotermia.
lo sacaremos nosotros. Vargas se quitó la casaca de campaña. A pesar de los 10 grados bajo cero, su cuerpo parecía emanar calor. Es peligroso, mi coronel. Puede haber más derrumbes. Un oficial intentó detenerla. Vargas se zafó. En las fuerzas especiales no solo me enseñaron a matar. También me enseñaron a salvar vidas. Solo los que tengan agallas, síganme. Se lanzó entre los escombros. Su habilidad para infiltrarse en edificios, perfeccionada en operaciones antiterroristas, salió a relucir. Moviéndose por los espacios estrechos e inestables, localizó a los soldados atrapados uno por uno. Soldado Pérez, reaccione. ¿Me escucha? Mi coronel, tengo mucho frío. El soldado Pérez, con los labios azules, tenía la pierna aplastada por una viga de acero. Vargas apretó los dientes. Aguanta un poco. Voy a levantar esto, y tú sales. Apoyó su hombro bajo la viga de cientos de kilos. Fue una demostración de fuerza sobrehumana. Con un crujido, la viga se levantó unos pocos centímetros. Ahora. Sáquenlo. Los suboficiales que esperaban fuera tiraron del soldado Pérez. Justo cuando lo liberaron, la viga que Vargas sostenía se desplomó con un estruendo. Mi coronel. Gritaron los soldados. El polvo y la nieve se asentaron. Vargas emergió de entre los escombros. Sangre corría por su frente y su uniforme estaba rasgado. Pero seguía en pie. Reporte. ¿Queda alguien dentro? Todos rescatados, mi coronel. Está sangrando. Es solo un rasguño. No se preocupen. Sin limpiarse la sangre, se acercó al soldado Pérez, que era evacuado en una camilla. Se quitó la bufanda térmica que llevaba al cuello y se la puso al soldado. Lo siento. Estás herido por culpa de un edificio mal construido por adultos corruptos. Te juro que pagaré esta deuda. El soldado Pérez, llorando, asintió. Los demás miembros del regimiento que presenciaron la escena sintieron algo cálido crecer en sus pechos. Los comandantes que habían conocido antes se habrían preocupado más por ocultar el accidente para no manchar su historial. Pero Elena Vargas era diferente. Arriesgó su vida por sus hombres y pidió perdón con sinceridad. Amaneció. La nieve había cesado, pero la atmósfera en el regimiento había cambiado para siempre. Vargas, con un vendaje en la frente, se paró frente a sus tropas. El accidente de anoche no fue un desastre natural. Fue un desastre provocado por el hombre. El edificio ilegal construido por Quispe y sus cómplices para robar dinero casi mata a nuestros compañeros. Su voz estaba cargada de ira. No dejaré pasar esto por alto. Rastrearé y llevaré ante la justicia a la constructora, al supervisor y a toda la línea de mando que aprobó esto. Ni vendiendo todo lo que tienen podrán pagar el precio de una sola gota de sangre de mis soldados. Los soldados respondieron con silencio. No un silencio de miedo, sino uno de respeto absoluto y confianza incondicional en su comandante. En ese momento, un sedán negro entró por la puerta principal. Al ver la placa, los oficiales se pusieron nerviosos. Era un vehículo de la Inspectoría General del Ejército. La red de protección de Quispe finalmente había movido sus fichas. Un coronel de aspecto arrogante bajó del auto y se acercó a Vargas. ¿Coronel Elena Vargas? Venimos a investigar el accidente ocurrido por negligencia en la gestión de la unidad. Además, hemos recibido una denuncia por abuso de autoridad y violación de los derechos humanos en el caso del sargento maestro Quispe. Antes de que terminara de hablar, Vargas se le plantó cara a cara, con la misma mirada letal que usaba para someter a terroristas. Bienvenida sea la investigación. Pero el orden está equivocado. Sacó de su bolsillo el guante ensangrentado de la noche anterior y lo metió en el bolsillo de la chaqueta del inspector. La sangre de mis hombres aún no se ha secado. Me da igual la inspectoría o el Ministerio de Defensa. Puedo tolerar que me ataquen a mí. Pero a los que se atrevan a tocar a mis hombres o a usar su sufrimiento para sus juegos sucios, Vargas les susurró al oído. Más les vale que se preparen para una guerra. Porque este es mi territorio, y aquí rigen mis leyes. El inspector, intimidado por la ferocidad de Vargas, retrocedió un paso. Sobre el manto blanco de la nieve arequipeña, las miradas de Elena Vargas y el inspector chocaron como dos espadas de acero. La serpiente había sido capturada, pero la selva que la crió seguía siendo profunda y oscura.
y la verdadera batalla de Elena Vargas acababa de comenzar. El equipo de investigación enviado por la Inspectoría General del Ejército tomó la sala de reuniones del regimiento como su cuartel general. Actuaban como una fuerza de ocupación. Las persianas de las ventanas se bajaron y comenzaron a registrar cada oficina administrativa, excepto, por ahora, la de la propia Coronel Vargas. El jefe del equipo, el coronel Ricardo Morales, había sido compañero de promoción de Vargas en la Academia Militar, pero siempre había vivido a su sombra, resentido por su éxito. Era el arquetipo del oficial de escritorio, consumido por la envidia y la sed de poder. Sentado a la cabeza de la mesa, Morales cruzó las piernas y miró a Vargas con aire de superioridad. Coronel Vargas, parece que todavía no eres consciente de tu situación. Un soldado resultó herido por tu negligencia administrativa. Y el caso del sargento Quispe es un claro abuso de poder. ¿No sabes que una investigación de inspectoría puede resultar en la suspensión de tu comando? Vargas, sentada frente a él, tomó un sorbo de un té ya frío. Su expresión era tan inmutable como una roca en medio de una tormenta. Mi comando sigue vigente hasta que el general de división ordene lo contrario. ¿Y abuso de poder? Si arrestar a un criminal y entregarlo a la policía militar es abuso de poder, entonces lo que usted está haciendo ahora es negligencia en el cumplimiento del deber. El párpado de Morales tembló. Cuida tus palabras, Vargas. Estamos aquí por la denuncia del sargento Quispe. Hay testimonios que afirman que falsificaste pruebas para incriminar a un suboficial inocente. ¿Saliste de las fuerzas especiales para dedicarte a la politiquería barata? Morales golpeó la mesa con el puño. Los oficiales a su alrededor intentaron crear una atmósfera intimidante, pero Vargas ni siquiera parpadeó. Una denuncia, Supongo que Quispe la escribió desde su celda a través de su abogado. El contenido es predecible, que lo coaccioné, que sembré pruebas, una novela de ficción, seguramente. Vargas sacó una pequeña agenda de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Era la misma agenda que el sargento Mendoza había intentado quemar. ¿Esto es lo que están buscando? Los ojos de Morales brillaron. Extendió la mano para cogerla. Sí, esto es. Prueba crucial. La inspectoría la confisca. Pero la mano de Vargas fue más rápida. Volvió a guardar la agenda en su bolsillo y sonrió con frialdad. No te confundas. Te la he enseñado, no te he dicho que te la daría. Aquí dentro está detallado a dónde fue a parar el dinero de los sobornos de Quispe. Altos mandos de logística del Comando General, e incluso algunos nombres de la propia inspectoría. La mirada de Vargas pasó por la placa de identificación de Morales. Coronel Morales, tienes un compañero de promoción que se retiró el año pasado y montó una constructora, un tal Julio Céspedes, ¿verdad? El almacén que se derrumbó lo construyó su empresa. Quispe le dio el contrato. Tú hiciste la vista gorda en la inspección y Céspedes se llevó el dinero. Un triángulo perfecto. El rostro de Morales se volvió lívido. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Tienes pruebas? Las pruebas están en esta agenda que intentaste quitarme y en las grabaciones que tengo a buen recaudo. Cuando estaba en las fuerzas especiales, mi especialidad era rastrear las fuentes de financiación de los terroristas. Rastreando las cuentas de Quispe, aparecieron nombres muy interesantes. Vargas se levantó. Se acercó a Morales y le susurró al oído. Esta investigación no es para que tú me destruyas a mí. Es la trampa que yo he tendido para cortarles la cabeza a ustedes. Quispe era solo la cola. El cuerpo de la serpiente son ustedes. Maldita loca. Masculló Morales, temblando de rabia. Pero ya no podía presionarla. No tenía idea del alcance de las pruebas que ella poseía. Esa tarde, Vargas regresó a su despacho. El cielo de Arequipa seguía encapotado. El equipo de inspectoría, frustrado, comenzó a registrar cada papel del regimiento, buscando la más mínima infracción administrativa para incriminarla. Mi coronel, la gente de inspectoría ha comenzado a interrogar a los soldados. Están tratando de manipularlos para que den testimonios en su contra, informó el nuevo sargento de comando, con rostro preocupado. Déjalos. Los soldados no son tontos. Los que conocen la verdad no se dejarán manipular. Pero la situación empeoró. Inspectoría comenzó una campaña mediática. Un pequeño periódico local publicó un artículo titulado «Comandante de unidad militar pone en riesgo a soldados en arriesgada operación de rescate».
Los protectores de Quispe estaban usando su dinero e influencias para envenenar a la opinión pública y forzar su destitución. A las 10 de la noche, alguien llamó a la puerta de su despacho. Era el soldado Pérez, el que había sido rescatado del derrumbe. Se apoyaba en muletas. Mi coronel. Soldado Pérez, ¿qué haces aquí? Deberías estar en la enfermería. ¿Cómo está esa pierna? Estoy bien, mi coronel. He venido a traerle algo. Pérez sacó un fajo de cartas arrugadas. Son cartas de mis compañeros. Para el general de división, pidiéndole que la proteja. Los inspectores vinieron a presionarnos, a decirnos que firmáramos una declaración diciendo que usted nos obligó a participar en el rescate. Nadie aceptó. Vargas tomó las cartas. Escritas con letra torpe, estaban llenas de la sinceridad de los soldados. Nuestra coronel es una heroína. Arriesgó su vida por nosotros. El corazón de Elena Vargas, duro como el acero, se conmovió. En todas sus misiones, nunca había sentido algo así. Gracias. De verdad, gracias. Estamos con usted, mi coronel. No puede perder. Cuando Pérez se fue, Vargas no guardó las cartas en una caja fuerte. Las puso en el bolsillo de su guerrera, sobre su corazón. Era una responsabilidad más pesada que cualquier medalla. Muy bien. Que sea la guerra. A ver quién gana. Vargas levantó el teléfono. Marcó el número directo del despacho del general de división. Con honor. Coronel Elena Vargas, del Regimiento de Infantería 76. Tengo un reporte urgente para el general. No, no es algo que pueda decir por teléfono. Lo expondré mañana en persona ante el comité disciplinario. Sí. Pongo mi carrera militar en juego. Al colgar, sus dedos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de la adrenalina del guerrero antes de la batalla. El comité disciplinario de mañana sería su tumba o el cadalso donde caería una gigantesca red de corrupción. La sala de conferencias del comando de la Tercera División de Ejército estaba cargada de una tensión pesada como el plomo. A ambos lados de una larga mesa, se sentaban generales y oficiales superiores. En el centro, el general de división, un hombre de rostro severo. A su lado, los asesores legales, de personal y de inspectoría. Enfrente, sola, en el banquillo de los acusados, estaba la coronel Elena Vargas. El coronel Morales fue el primero en atacar. Proyectó fotos del derrumbe. Mi general, señores del comité. La coronel Vargas perdió la compostura de un comandante y, llevada por la emoción, dirigió una operación de rescate imprudente. Puso en riesgo a la tropa, resultó herida ella misma y creó un vacío de mando. Es un claro fracaso de liderazgo. Además, en la investigación contra el sargento Quispe, eludió los procedimientos legales, creando división en la unidad. Por lo tanto, esta inspectoría recomienda la destitución de la coronel Vargas. El general escuchó en silencio y luego miró a Vargas. Coronel Vargas, ¿tiene algo que decir? Vargas se puso de pie. Mi general, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Cuál es la razón de ser de un soldado? La pregunta inesperada dejó a la sala en silencio. Vargas respondió ella misma. Proteger la vida y los bienes de los ciudadanos de la nación. Mis hombres, antes que soldados, son ciudadanos del Perú. Si rescatar a un ciudadano atrapado bajo los escombros es un fracaso de liderazgo, entonces acepto con orgullo ser una comandante fracasada. Pero la verdadera razón por la que estoy aquí es otra. No he venido a defender mi honor, sino a extirpar un cáncer que corrompe nuestro ejército. Vargas abrió el maletín que traía consigo. Sacó la agenda secreta y un dispositivo de almacenamiento USB y los colocó frente al general. Esta es la agenda secreta del sargento Quispe y grabaciones de sus conversaciones. El coronel Morales aquí presente intentó destruir esta evidencia anoche. Mentira. Eso es falso. Gritó Morales, poniéndose de pie. ¿Falso? Mi general, le pido que reproduzca este archivo de audio ahora mismo. Es el original, verificado por la Unidad de Criminalística de la Policía Militar hace 10 minutos. A una señal del general, el asesor legal conectó el USB. Por los altavoces, fluyeron las voces de Quispe, Morales y el constructor. Padrino, cuando venga la inspección, asegúrese de aplastar a esa mujer, Vargas. Ya le mandé su agradecimiento,
bien generoso. No te preocupes. Yo soy el jefe de la inspección. Cuando la saquemos, pondremos a uno de los nuestros en su lugar. Y te conseguiré más contratos. La sala quedó en shock. El rostro de Morales se descompuso. Vargas no se detuvo. En esta agenda se detalla cómo se blanquearon los 2 millones de soles presupuestados para la reparación de ese almacén en los últimos 3 años. Quispe se quedó con 1 millón, y el resto se usó para pagar sobornos y lujos para el coronel Morales y otros oficiales. Solo se usaron 400.000 soles en la obra. Por eso se derrumbó. Vargas levantó las cartas de los soldados. El precio de esta corrupción no son las cifras en esa agenda. Es la pierna de mi soldado, Pérez. Ustedes usaron a los jóvenes que vienen a defender a su país como si fueran objetos desechables para satisfacer su codicia. Si esto no es traición, ¿qué es? Su voz resonó en la sala. El rostro del general de división se enrojeció de ira. No contra Vargas, sino contra la podredumbre que había crecido bajo sus propias narices. Jefe de la policía militar. Sí, mi general. El jefe de la PM, que esperaba fuera, entró corriendo. Arreste inmediatamente al coronel Morales. Y a todos los implicados cuyos nombres estén en esa agenda. Arresten a todos, sin importar quiénes sean. No perdonaré a los que han manchado mi división de esta manera. La policía militar irrumpió en la sala. Morales fue esposado sin oponer resistencia. Varios oficiales más fueron arrestados. En medio del caos, el general se acercó a Vargas. Le puso una mano pesada en el hombro. Discúlpame, coronel. Estuve ciego y te hice pasar un mal momento. Y gracias. Has salvado a esta división. Vargas saludó firmemente. Con honor. Un soldado solo cumple con su deber, mi general. ¿Qué quieres? ¿Un ascenso? ¿Una medalla? Vargas pensó un momento. Concedo un permiso especial a mis hombres, especialmente a los heridos en el accidente y a los que trabajaron para rescatarlos. Y, miró por la ventana, que todo el dinero recuperado de Quispe y sus cómplices se use para mejorar las instalaciones y el bienestar de los soldados. No quiero que haya más soldados con frío y hambre en nuestro ejército. El general asintió, con los ojos húmedos. Te lo prometo. Doy mi palabra. Al salir del edificio, las nubes se habían disipado y el cielo de Arequipa estaba despejado. El viento era frío, pero ya no se sentía gélido. Vargas respiró hondo. Se acabó. Pero sabía que el mal es como la maleza, siempre vuelve a crecer. Sin embargo, no tenía miedo. Tenía hombres a los que proteger y una convicción inquebrantable. Subió a su vehículo. De vuelta al cuartel. Los muchachos esperan. El vehículo arrancó con fuerza. El reflejo en el retrovisor mostraba los ojos de Elena Vargas, más brillantes que nunca. Ya no eran los de la letal operadora de las fuerzas especiales, sino los de una verdadera líder. El crudo invierno de Arequipa estaba llegando a su fin. Cuando la nieve de las cumbres comenzó a derretirse y a alimentar los ríos, un nuevo espíritu soplaba en el regimiento. No era solo un cambio de estación. El sonido rítmico de los martillos resonaba en el aire. Donde antes estaban los escombros del almacén, se levantaba un nuevo y moderno pabellón para los soldados. Esta vez, la construcción era sólida, supervisada personalmente por la propia Elena Vargas, quien revisaba cada detalle del informe de ingeniería. Vaya, esta vez sí lo están haciendo bien. Miren el grosor del aislante. Comentaban los soldados con alegría. Lo más sorprendente era el origen de los fondos, el dinero recuperado de Quispe y sus cómplices, íntegramente reinvertido en el bienestar de la tropa. La distancia entre las vigas, la mezcla del cemento, cualquier desviación de 1 milímetro sobre el plano, y se rehace todo, ordenaba Vargas al jefe de obra. Es el lugar donde dormirán mis soldados. Tiene que ser más seguro que una fortaleza. Una tarde, llegó un sobreoficial del tribunal militar. Era la sentencia. Acusado Hugo Quispe, 7 años de prisión, pérdida de la pensión militar, multa de 1 millón de soles. Acusado Ricardo Morales, 5 años de prisión, baja deshonrosa. El castillo de avaricia que habían construido se había derrumbado. Vargas guardó el documento. Deuda pagada. Miró por la ventana. En el patio, los soldados jugaban un partido de fulbito.
Reían y corrían cubiertos de polvo, libres de la opresión de antes. El sistema que Vargas instauró era simple, seguir el reglamento al pie de la letra, pero tratar a las personas con dignidad. Un año y medio después, el Regimiento 76 ya no era la unidad problema de la división. Se había convertido en una de las más eficientes y con la moral más alta de todo el ejército. Y como dicta la ley de las fuerzas especiales, cuando la misión se cumple, el agente debe partir. Comando de personal del ejército. Orden de reasignación. Coronel Elena Vargas, nombrada jefa de la nueva Unidad Especial de Investigación de Corrupción en Adquisiciones de Defensa. Una llamada a un lugar más grande, más peligroso, donde el mal era más poderoso. El día de su despedida, llovía suavemente. Todo el regimiento estaba formado en el patio. Querían despedirla bajo la lluvia. Vargas subió a la tribuna, guardó el discurso que había preparado y miró a sus hombres. 1 año y medio. No fui una comandante amable. Los levanté de madrugada para correr, los castigué sin piedad cuando rompieron las reglas. ¿Me odiaron por eso? No, mi coronel. Rugieron 1500 voces. Los entrené con dureza por una sola razón, para que sobrevivieran en el campo de batalla. Y para que, cuando enfrenten la injusticia en el mundo, tengan la fuerza para luchar y no bajar la cabeza. El uniforme militar no es ropa de trabajo. Es un sudario. Se viste con la disposición de morir por la patria. Pero recuerden, sus vidas son lo más valioso. No mueran en vano. Nosotros, yo, los protegeremos. Se escucharon sollozos. Ahora me voy. Pero la mitad de mi alma se queda aquí, en este regimiento. Estén donde estén, si alguna vez sufren una injusticia, búsquenme. Los perseguiré hasta el fin del mundo si es necesario para ayudarlos. Fin del discurso. Cuando su vehículo se dirigía a la salida, ocurrió algo inesperado. A ambos lados de la carretera de 1 kilómetro que llevaba a la puerta principal, los soldados habían formado un pasillo humano. No fue una orden. Bajo la lluvia, a medida que el coche pasaba, saludaban con una marcialidad impecable. Con honor. Gracias, mi coronel. La queremos. Cada rostro que pasaba se grababa en el corazón de Vargas. Los muchachos que pasaban hambre, el que fue herido, el que fue extorsionado. Ahora eran soldados orgullosos que la despedían. ¿Mi coronel está llorando?, preguntó el conductor. Vargas giró el rostro. Es la lluvia que entra por la ventana. Conduce. El coche salió del cuartel. A lo lejos, la base se hacía más pequeña, pero la esperanza que había nacido allí era inmensa. En la carretera hacia Lima, Vargas encendió su teléfono. En la pantalla apareció la lista de objetivos de su nueva unidad. Políticos de alto nivel y conglomerados de la industria de defensa implicados en corrupción. Enemigos mucho más grandes y peligrosos que Quispe. Pero una sonrisa confiada se dibujó en sus labios. Esto será divertido. Sacó de su chaqueta una vieja foto. Era de sus días en las fuerzas especiales, riendo con sus compañeros caídos en combate. Detrás, estaba la placa de madera que le habían regalado los soldados. Sus camaradas del pasado y sus hombres del presente sostenían sus hombros. Guardó la foto y se ajustó el uniforme. Las 3 estrellas de coronel brillaron con la luz del sol que se abría paso entre las nubes. Vamos.